Tenemos una mesa importante. Hemos dicho esta tarde, al principio, que ningún país ni ninguna empresa, si no tiene un departamento grande de investigación y desarrollo, va a progresar. Ustedes habrán oído una cosa que se llaman los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son medicamentos que simplemente no investigan. Es decir, cuando pasa esos 10 años que les he comentado de la patente de un medicamento, ya cualquiera puede hacerlo, fabricarlo, envasarlo y venderlo. Obviamente no han tenido que pagar el canon de la investigación, el desarrollo de ese medicamento. Piensen que cualquier laboratorio importante en su pipeline, en su proyección, vamos a decir, de medicamentos, igual tienen 50 o 60 y de los 50 o 60 que desarrollan, solo 1 o 2 llegan al mercado. Piensen que todos los demás medicamentos el gasto ha sido el mismo, pero todos esos gastos van a ir a la bolsa de ese medicamento que luego es útil y común. Bueno, pues los genéricos lo único que hacen es envasar, vamos a decir. ¿Saben que quizás de las empresas más importantes que hay de genéricos están cayendo y que dentro de poco desaparecerán posiblemente? ¿Por qué? Porque no tienen un departamento de investigación y desarrollo. Pues, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Chichichichín, de investigación. Investigación. Porque la investigación es lo que va a hacer que se cure el cáncer. La investigación, por ejemplo, en el cáncer de mama en los 10 últimos años ha hecho que se aumente un 1% la supervivencia cada año. En 10 años es un 10%, que es mucho, porque piensen que el cáncer de mama es muy frecuente. Hemos hablado que hay una inequidad, que hay cánceres que no se estudian tantos y que nuestro estímulo desde la asociación es para que se estimulen. Bueno, pues para esta mesa de verdad tan importante, porque además yo soy un fiel creyente de la investigación, todavía sigo participando en los grupos de investigación, sobre todo en lo que es la gestión de la investigación. Yo no soy un investigador, yo siempre he sido un clínico, muy clínico, lo que me gusta es la clínica. Pero he pensado que la investigación es importante y como tal, pues también he hecho mis cositas en cuanto a la gestión de la investigación, que también es muy importante. Hoy me siento con orgullo que me ha dicho un compañero y compañera que uno de sus hijos tiene una beca postdoctoral que para nosotros es un hito verdaderamente conseguir que desde Badajoz y desde Extremadura un extremeño tenga un estudio de investigación financiado por la Asociación Española contra el Cáncer. Piensen que cuando miramos las listas, Cataluña 500 y pico estudios de ensayos pagados y financiados por la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y cuántos en Extremadura piensan que hay? Pueden poner los dedos porque les vale con una mano. $500 y pico Cataluña, 2 Extremadura. Con lo cual, me siento verdaderamente orgulloso de que un hijo tenga una beca postdoctoral pagada y financiada por la Asociación Española contra el Cáncer, porque además es la semillita que hay que ir plantando para crear investigadores en Extremadura y que al final, pues tenemos 1 millón de habitantes, de una edad muy especial, muy concentradas, tenemos una población mayor en la que se pueden hacer muchos estudios, pues vamos a aprovechar lo que tenemos. Nosotros, pues no tenemos hoy industrias, pero tenemos otras cosas, pues vamos a intentar ver si conseguimos aprovechar, y ya dado que está aquí la banca, pues que también estimule estos apoyos que son muy importantes para Extremadura, porque, por desgracia, pues bueno, tenemos caza, tenemos bellotas, tenemos jamones, pero hay otras cosas que no tenemos. Y si tenemos 1 millón de habitantes muy acotados, con una historia clínica única, que es importante desde el SES, en la cual todos los estudios pueden ser fácilmente estudiados, y valga la redundancia, yo creo que tenemos que vender eso. Bueno, pues para esta mesa tenemos un moderador, Patricia Nieto, que está desde Madrid, estará esperando, estará conectada. Patricia Nieto es la responsable de los proyectos de investigación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. La Fundación Científica, por supuesto, ya sabemos que es la que de alguna manera
es la que financia todos los estudios de investigación en España. Luego tenemos una excepcional psicooncóloga que está en Estados Unidos, en el Hospital Massachusetts General, y en Boston. Boston es una ciudad preciosa, no muy lejos de Nueva York, y es un sitio maravilloso para vivir, y la tenemos también conectada. Tenemos también a un gran investigador que es de prestigio internacional. De hecho, vino de Estados Unidos para montar y ser el presidente del CIO, y es nuestro Mariano Barbacid, que todo el mundo conoce, no solo por sus conocimientos, sino porque transmite muy bien los conocimientos. ¿Y qué voy a decir de la doctora Guadalupe Savio? Guadalupe Savio, que para más INRI encima es sobrina de uno de los miembros del Consejo nuestro de la Asociación Española contra el Cáncer, y que ha sido recientemente nombrada Medalla de Oro de Extremadura gracias a la labor de la investigación. Así que, sin más preámbulos, y siento haberme enrollado porque cuando me dan un micrófono parece que me vuelvo loco, pues vamos a presentar a Patricia. ¿Estás por ahí, Patricia? Gracias, Fernando García Ura, por darnos paso y por el apoyo continuado que has dado como voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz durante estos 35 años. Sabemos que has sido el promotor de este evento y nos orgullece estar aquí hablando de equidad en investigación en cáncer. Está siendo una jornada muy interesante y queremos dar paso a la siguiente mesa redonda para hablar sobre equidad e importancia en investigación en cáncer. Mi nombre es Patricia Nieto, soy responsable de proyectos en la Asociación Española contra el Cáncer, y me gustaría enmarcar esta mesa redonda explicando en primer lugar qué entendemos por equidad en investigación. Desde la Asociación Española contra el Cáncer demandamos que todos los pacientes tengan acceso a los resultados y los avances de la investigación en cáncer, desde la prevención al diagnóstico y con el tratamiento, ¿no? Desde todas las fases del cáncer. ¿Esto qué implica? Pues en primer lugar que todos los tipos de cáncer se investiguen lo suficiente, desde los tipos de cánceres poco frecuentes, aquellos que tengan bajas tasas de supervivencia o con tasas de supervivencia estancadas. Por otro lado, queremos que los investigadores que realizan su tarea en España compitan en las mismas condiciones que sus homólogos o que aquellos que están realizando su trabajo en países líderes en investigación. Y para ello tenemos que conseguir que tengan el mismo acceso a financiación para que contribuyan a estos avances y para que los apliquen en los pacientes que están en nuestro territorio. Por tanto, tenemos que reconocer el talento investigador y apoyar esta tarea de formación continuada que necesitan. Y por último, queremos que los pacientes tengan acceso a la información de investigación de una manera cercana y comprensible, para que al final sean parte de la misma. Bueno, para profundizar sobre equidad en investigación nos acompañan 3 personas. Tenemos a la doctora Ana Barata, que trabaja en el Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School en Boston, a la doctora Guadalupe Savio, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y al doctor Mariano Barbacid, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Quiero daros la bienvenida a los 3 y empezar por Ana, si te parece. Vamos a marcar al paciente, vamos a poner al paciente en el centro de esta investigación, y para ello voy a presentarte brevemente. Ana trabaja muchos años dando apoyo psicológico a pacientes y familiares tratados en el servicio de hematología en el Hospital de San Pau, en Barcelona, y tras doctorarse se marchó al Moffitt Cancer en Florida para completar su formación. Su línea de investigación tiene como objetivo mejorar la supervivencia en pacientes con cánceres hematológicos, y actualmente Ana es investigadora principal de un proyecto financiado exitosamente por el National Health Institute para examinar los efectos secundarios referidos en pacientes que están tratados con CAR-T, que, como sabéis, es un tipo de inmunoterapia que se está administrando actualmente a pacientes con cáncer. Bueno, bienvenida, Ana. Voy a empezar haciéndote la primera pregunta, y es que nos describas qué es la psicooncología. Muchas gracias, Patricia, por esta introducción, así como agradecer también a la Asociación Española contra el Cáncer la posibilidad de participar en estas jornadas que realmente me hacen mucha ilusión, y hablar de poner el paciente en el centro del tratamiento, ¿no? Y de la experiencia. La psicooncología es una especialización dentro de la psicología que lo que busca es evaluar y apoyar al paciente mientras
es diagnosticado de un cáncer mientras recibe tratamiento y en todas las etapas posteriores, de las que ahora hablaremos, ¿no? Evalúa al paciente a nivel del impacto psicológico, emocional, a nivel de las repercusiones que esta enfermedad y este tratamiento tiene a nivel social y muchas veces también, como lo que hacemos aquí, es las repercusiones que estos tratamientos tienen a nivel neurológico, a nivel cognitivo. Nos especializamos también en conocer el impacto que este diagnóstico, tratamiento, supervivencia tienen los pacientes en función de su etapa vital, ya que no es lo mismo estar hablando de niños, de adolescentes jóvenes, de personas en niveles pues de edad más avanzada, y no solo en el paciente, sino en sus cuidadores. Pensemos en padres que tienen niños diagnosticados con cáncer, en familias jóvenes, en pacientes que tienen a padres mayores. Entonces, todo el impacto que pasar por la experiencia de un cáncer tiene no solo en el paciente, sino en su entorno. Si no evaluamos y abordamos todas estas consecuencias, el abordaje del paciente no es completo. Totalmente. Bueno, queríamos preguntarte también por cuál es el momento preciso en el que un paciente tiene que acudir o pedir ayuda a un psicooncólogo durante el proceso de esta enfermedad. Yo diría que no hay un momento, sino que son todos, ¿no? Es decir, tanto puede ser el momento del diagnóstico, y hay pacientes que lo solicitan en este momento, como hay pacientes que en el momento del diagnóstico no lo solicitan, focalizan toda su energía y todos sus apoyos en pasar por esta fase y lo solicitan posteriormente. No hay un momento, sino el momento en que el paciente lo puede solicitar. Pensemos también las fases como que salen más claras, ¿no? Momentos de cambio, de diagnóstico, de inicio de un tratamiento, de una recaída, de una recurrencia, de una no respuesta, ¿no? Pacientes, por mi recorrido estoy muy metida en el campo de la hematología, ¿no? Pacientes que pasan de hacer quimioterapia a tener que necesitar un trasplante de médula y que supone estar ingresado, ¿no? Todos estos son momentos que pueden ser traumáticos. Pero igualmente es importante mencionar que son momentos igualmente complicados una vez los pacientes incluso responden al tratamiento, ¿no? Momentos en cuanto tienen que volver a reasumir sus tareas previas. Pensemos en niños y adolescentes que vuelven a retomar sus actividades académicas, a personas de edades muy avanzadas que tienen que volver a trabajar, retomar roles previos. Esto es complicado, e incluso el llegar a cuando se da el alta, el ir espaciando los controles, que en principio es una buena noticia, ¿no? Es decir, no hace falta que venga tan a menudo al hospital, pero la sensación de no estar pues, controlado, seguido de tan cerca por los especialistas, son momentos que generan angustia. Entonces, no hay un momento. Mencionar también que con el avance que estamos viendo de las terapias dirigidas y el avance y la detección precoz, estamos viendo un aumento buenísimo en el número de supervivientes, en el número de pacientes que viven con cáncer metastásico por años, a pacientes a los que llegamos a hablar de cura. Todo esto, que son avances buenísimos, pero tienen también una consecuencia a nivel psicológica para el paciente y para su entorno igualmente. Entonces, no hay un momento, serían todos los momentos el poder apoyar a pacientes y su entorno. Sí, sería de gran ayuda, desde luego. Y por último, queríamos que nos contases qué aspectos aborda tu investigación pues en relación con los efectos secundarios que viven estos pacientes, como ya nos has dicho, y cuáles pues son los últimos resultados que has obtenido gracias a tus proyectos de investigación. Gracias por la oportunidad de plantear esta línea de investigación en las jornadas de hoy. Lo que hacemos es estudiar, como decíais antes, ¿no? El paciente en el centro de toda la experiencia que está viviendo, ¿no? Entonces, conocer cuál es la experiencia, evaluar científicamente la experiencia del paciente. Sabemos que muchas veces los clínicos sobrevaloran el bienestar del paciente, es decir, se tiende a pensar que el paciente está mejor de lo que realmente está, tiene una mejor calidad de vida de lo que pues, realmente el paciente tiene, e incluso que los efectos secundarios que tienen son menos graves de lo que el paciente está pensando, ¿no? O está sintiendo. Pensemos en fatiga, en dificultades de sueño, pensemos en dificultad para hacer tareas de la vida diaria. Muchas veces estos aspectos no se incluyen, no se abordan en la clínica diaria, pero están afectando realmente la experiencia del paciente en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y la posibilidad de incluirlo.
Entonces, la línea de investigación en la que estamos valorando es cómo podemos recoger toda esta experiencia que está viviendo el paciente, la llamamos resultados referidos por los pacientes a nivel físico, social, funcional, emocional y cognitivo, y cómo se puede integrar en la clínica diaria para poderlo abordar incluso en la misma clínica. Esto pasa, por ejemplo, por incluir cuestionarios en las visitas que faciliten la comunicación con el equipo asistencial y, por tanto, que estos síntomas de dificultades o estresores que vive el paciente y su familia se puedan abordar. Vale, pues Ana, te doy las gracias desde mi punto de vista personal y desde todos los que estamos participando en este foro por haber participado y por habernos hablado de un aspecto tan importante para los pacientes, pero tan desconocido para muchos de ellos y de la sociedad. Nada, te despedimos aquí. Muchísimas gracias y otra vez muchísimas gracias por la posibilidad de participar y por plantear pues, estos temas, ¿no?, que son tan relevantes para pacientes y para la sociedad. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos a continuar con la mesa de equidad en investigación, hablando con el doctor Mariano Barbachiz, que está actualmente trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Le doy la bienvenida, Mariano, déjame tutearte, a esta mesa de equidad y me gustaría empezar comentando brevemente tu currículum, tu trayectoria y tu paso por la investigación en cáncer. El doctor Mariano Barbachiz lleva más de 50 años dedicado en cuerpo y alma a la investigación en cáncer y podríamos decir pues, que es uno de los padres de la oncología molecular, ¿no?, que, como la conocemos hoy en día. En los años 80, más concretamente creo que en el 82, ¿no?, él y su equipo pues, fueron los descubridores de que una alteración en un gen, una mutación, que es lo que llamamos, pues daba lugar a un tumor. Y ahora, pues gracias a ellos, cuando un paciente asiste a la clínica y se sospecha de que tiene un tumor, pues rápidamente se extrae una muestra, una biopsia para ver qué alteraciones tiene y en base a esas alteraciones pues, prescribir el mejor tratamiento posible. Aparte de eso, pues ha contribuido al campo de la oncología tanto en el cáncer de pulmón como en el cáncer de páncreas y también al conocimiento de la biología celular, a cómo funcionan los procesos en nuestras células de manera normal, de forma que cuanto mejor conocemos estos procesos, pues más fácil es abordar cuando no funcionan correctamente, como es el caso del cáncer, ¿no? Bueno, pues bienvenido nuevamente, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y empezamos con la primera pregunta. Dado que en su laboratorio se investiga tanto el cáncer de páncreas como el cáncer de pulmón, que son dos de los tipos de cáncer con baja tasa de supervivencia, por ejemplo, en el caso de pulmón, ¿por qué habiendo tantos casos, por qué siendo esta incidencia tan alta, todavía no tenemos unas tasas de supervivencia como esperásemos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. En primer lugar, hay que dejar claro que el cáncer de pulmón, hay muchos tipos de cánceres de pulmón. El más corriente, que es el adenocarcinoma, ya conocemos el origen de estos tumores, es decir, la mutación que lo origina en más de la mitad de los casos. Y dependiendo de la mutación que lo origina, eso es lo que determina el fármaco a tratar al paciente. Por ejemplo, tiene una mutación en el receptor del factor de crecimiento epitelial, pues hay que darle un inhibidor específico que puede ser erlotinib o simertinib, es decir, hay ya muchos fármacos contra esta mutación. El 25% de estos tumores tienen una mutación en el oncogene al que hacía referencia, que descubrimos en el año 82, que se designa KRAS, es un miembro de la familia RAS, que son unas moléculas que controlan la transmisión de señales desde fuera de la célula al núcleo de la célula, adentro de la célula. Y el problema que ha habido es que KRAS, a pesar de haberse descubierto en el año 82 en tumores humanos, hasta ahora pensábamos, o hasta hace muy poquito, pensábamos que era una molécula que llamamos en inglés undruggable, es decir, que no se puede o que no sabemos cómo inhibirla farmacológicamente. Afortunadamente, en el año 2013, un investigador iraní vio una pequeña vulnerabilidad en la proteína y a partir de ahí varias compañías
ya han desarrollado inhibidores que han sido aprobados incluso por la FDA hace un año. Entonces, esperamos que este tipo de tumores de páncreas pues experimente un gran desarrollo, porque se están generando cada vez más y mejores moléculas que haga que el tratamiento de este tumor de pulmón en particular, que ya digo es 25% de los adenocarcinomas, pues pueda realmente tener un impacto muy importante en la clínica y en los pacientes que desgraciadamente desarrollan este tumor. Efectivamente. En el caso del cáncer de páncreas, que también está provocado en muchos casos, ¿no?, por esta misma mutación en este oncogén, ¿cuáles cree que son las claves para aumentar la supervivencia? Bueno, las claves evidentemente es desarrollar fármacos eficaces y selectivos. En el caso del cáncer de páncreas, lo que llamamos el adenocarcinoma ductal, KRAS es el responsable del 95%, por lo tanto, un fármaco contra esta oncoproteína, pues se supone que tendrá un impacto muy importante en la clínica. Pero todavía no se han desarrollado fármacos selectivos contra las mutaciones que aparecen en cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es el más maligno de todos, el que tiene peor supervivencia, y yo creo que es debido a una serie de circunstancias, además de las propias de los mecanismos moleculares. El cáncer de páncreas, por razones que evidentemente desconocemos, forma alrededor una capa que llamamos estroma, que hace, por ejemplo, que la inmunoterapia no sea efectiva, porque los anticuerpos no pueden traspasar esa barrera y llegar a las células tumorales. Luego, el páncreas es un órgano muy poco consistente, donde es muy fácil que las células tumorales se extiendan, ¿no? Y últimamente, como casi todo lo que ocurre en los problemas, en los tumores más agresivos y que menos supervivencia tienen, que no avisan. Es decir, el cáncer de páncreas, cuando avisa, ya es muy tarde. Entonces, la gran máxima del cáncer, de la lucha contra el cáncer, que vosotros lideráis y lo conocéis muy bien, es la detección temprana. Entonces, si no se avisa, pues no hay detección temprana, y eso yo creo que es quizás la principal razón por la cual tanto el adenocarcinoma de pulmón como de páncreas pues tienen tan poca supervivencia, porque ellas se detectan muy tarde. Y ya para terminar, la última pregunta, como investigador, ¿no?, ¿cuáles cree que son las claves para aumentar el acceso de los resultados de la investigación a todos los pacientes en cualquier parte geográfica que se encuentren, y también el acceso de una manera cercana a este lenguaje de la investigación que ahora pues cada vez más escuchamos en la televisión, ¿no?, pero que muchas veces pues, nos pilla un poco lejano? Bueno, pues me voy a contestar, son dos preguntas, aquí me habéis hecho trampa, me habéis metido dos preguntas en una. La primera pregunta, eso hay que preguntárselo a la Agencia del Medicamento. Yo estos días ayer mismo salieron noticias donde medicamentos contra el cáncer, no sé exactamente cuáles, en España no se pueden utilizar, no se pueden traer a España porque hay un problema de discusión de precios. Es más, ya que hablábamos del inhibidor contra KRAS, que se llama Sotorasib, que lo ha generado Amgen, en España todavía no está aprobado, cuando lleva más de un año aprobado en Estados Unidos y un año aprobado en Europa, por un problema también de precios. Por lo tanto, creo que esta pregunta debería de hacérsela a la Agencia Española del Medicamento, porque sí que está empezando a haber un problema de que los españoles no tienen aquello que se hablaba de tener que ir a Houston para que se curaran el cáncer, que eso ya está claro que no es necesario, pero sí que está empezando a haber un problema si hay fármacos importantes, activos, es decir, que tienen una actividad clínica importante y que están aprobados en Europa, pero no en España. Este es un tema que creo que merece una discusión con la Agencia Nacional del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, y que yo evidentemente no estoy cualificado para discutir, pero simplemente
hacer ver a la audiencia de que esto es un problema y que acaba de salir en los medios de comunicación, es decir, que no me estoy inventando nada. Lo segundo es muy complicado porque la sociedad española tiene muy poco conocimiento de biología, ya sea molecular o celular. La otra noche en una cena que tuvimos, como le comentaba a una persona, le decía, mira, si tú me preguntas ahora quién fue Lope de Vega o quién fue Miguel de Cervantes y yo te digo que no lo sé, pues pensarás que soy un ignorante En cambio, si yo te pregunto qué te parece la mitosis, tú me dirás, es que soy muy especializado. Entonces, hay una desigualdad en lo que se supone que conocemos los españoles de a pie, en humanidades y en ciencias. Entonces, esto es una tarea que vamos a tener que ir haciendo poco a poco entre todos, ir explicando, porque claro, si por ejemplo una persona no sabe lo que es el ADN, no sabe lo que es el genoma, pues es imposible que pueda entender lo que es el cáncer, ¿no? O no sabe lo que es una mutación, o no sabe lo que es una transmisión de señales mitogénicas. Es decir, que hay una serie de conceptos básicos que desgraciadamente en nuestra sociedad, pues bueno, por las razones que sea, porque España tiene un atraso científico histórico, por las razones que sea. Aquí yo no soy un perito en esta materia, pero sí que es cierto que es muy difícil explicar el cáncer si la sociedad tiene unos conocimientos muy limitados de cosas, de temas básicos sobre biología, ya sea celular o ya sea molecular. Así que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por explicarlo mejor y por llegar mejor a la sociedad. Creo que es un trabajo que nos corresponde hacer a todos nosotros. Pues muchísimas gracias, porque creo que has abierto distintos palos, ¿no?, que hay que tocar para trabajar en la equidad. Ahora mismo apuntábamos no solo a la investigación, que todos los tipos de cáncer se investiguen lo necesario, ¿no? Pues igual si en cáncer de pulmón y cáncer de páncreas no tenemos las tasas de supervivencia esperadas, pues igual hay que hacer un esfuerzo extra por llegar a ellas, pero también tocar las instituciones, y hablando de todas ellas, ¿no?, las instituciones dedicadas a la educación, y cómo mejorar este conocimiento que tenemos por parte de la sociedad de todo esto y de darle la importancia que realmente tiene, y otras instituciones que se encargan, pues eso, de permitir el acceso a estos nuevos avances a todos nuestros pacientes. Te despedimos aquí, muchísimas gracias, porque siempre es un placer oírte, y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Mariano. Pues nada, muchas gracias por la invitación y un placer volver a estar con vosotros. Gracias. Que tenemos en investigación, de que los equipos sean multidisciplinares, ¿no?, y que todas las disciplinas son importantes, necesarias y que todas suman. Bueno, pues después de terminar su carrera veterinaria, decidió mudarse a Escocia para hacer su tesis doctoral en una familia de proteínas y cuál era su función en nuestro organismo. Cuando terminó esta tesis, justo se publicó que un tipo de estas proteínas que estaba implicado en estrés también se activaban en obesidad, y como ella ya estaba interesada en este campo, pues decidió seguir investigando, y para ello se fue a Estados Unidos para ver qué relación tenían estas proteínas con el desarrollo de la obesidad y de la diabetes. En 2011 tuvimos la suerte de que se viniese de nuevo a España para formar su grupo de investigación, y en el que se centra en estudiar los mecanismos que dan lugar, ¿no?, desde esta obesidad al desarrollo de distintas enfermedades como es el cáncer. Entre los numerosos reconocimientos que tiene Guadalupe, pues creo que puede estar muy orgullosa de ser reconocida en su tierra y de haber sido merecedora de la Medalla de Oro de Extremadura y de Badajoz, ¿no?, dos reconocimientos muy especiales. Nada, Guadalupe, bienvenida, y quiero, puesto que estamos hablando de la desigualdad, ¿no?, en la supervivencia entre los distintos tipos de cáncer, y el cáncer hepático es un cáncer de baja supervivencia, pues que nos hablases de la importancia de la investigación en este tipo de cáncer. Hola, buenas tardes, Patricia, buenas tardes a todos en Badajoz. Para mí es un honor estar hoy aquí
El cáncer hepático, la razón, como el cáncer de otros tipos de cáncer, el más común es el cáncer el del hepatocito, el adenocarcinoma, y una de las razones por la poca supervivencia, que se tiene es porque se diagnostica muy tarde. El hígado es un órgano que es capaz de funcionar medio bien hasta que está muy, muy mal. O sea, somos capaces de quitarnos el 70% de nuestro hígado y que sea capaz de reponerse, lo cual significa que un paciente que tiene un cáncer en el hígado se va a dar cuenta muy tarde. Tiene una serie de diagnósticos que se pueden confundir con muchas cosas, por ejemplo, falta de apetito, dolores abdominales, o sea, son unos síntomas muy vagos, con lo cual se diagnostica muy tarde. Se sabe muy bien cuáles son las poblaciones que podrían llegar a tener un cáncer hepático, pero el problema es que no tenemos ahora mismo ningún marcador que nos dé un diagnóstico temprano de este tipo de cáncer, y creo que ahí es donde es uno de los palos donde se tiene que intentar poner todos los esfuerzos en intentar encontrar nuevos marcadores que sean capaces de diagnosticar qué pacientes que tienen un hígado graso, que es una de las fases antes del cáncer hepático, va a progresar a cáncer hepático y cuáles de esos pacientes nunca van a progresar. Ahora mismo lo que se sigue a los pacientes con biopsia hepática, pero la biopsia no es algo que pueda hacer continuamente, con lo cual tiene una información de un paciente en un momento y siguiendo al paciente y con otro tipo de diagnósticos tienes que ser capaz de pensar si tiene o no cáncer hepático, con lo cual cuando se diagnostica ya es muchas veces demasiado tarde. Tendríamos, como importancia los métodos de diagnóstico precoz y de seguimiento, ¿no?, de monitorización, como la biopsia líquida, que podrían dar lugar a esta monitorización. Y también encontrar se sabe muy bien que el cáncer hepático aparece después de una estatosis y una fibrosis, pero no se sabe, de ahí sabes que un 5% de esas pacientes van a desarrollar cáncer, pero no se sabe cuál. Lo que se necesita es ser capaces de estratificar, y a diferencia de otros tipos de cáncer, las mutaciones que aparecen en cáncer hepático son muy diversas, lo cual te indica que son muchos los daños los que pueden llegar a causar el cáncer. Un porcentaje muy alto de cánceres hepáticos aparecen por hepatitis B, hepatitis C. Ahora se está haciendo en España una campaña para intentar determinar qué pacientes tienen hepatitis C para ser capaces de hacer un seguimiento en esos pacientes. Pero otra de las razones que ahora está aumentando el riesgo de cáncer hepático es la obesidad y el consumo excesivo de alcohol. Y en esos pacientes se necesita también seguir cómo va progresando la enfermedad desde el hígado graso hacia el cáncer hepático. Puesto que ya llevas unos años bastantes investigando en este campo, ¿qué resultados podrías decirnos así que habéis obtenido de tu laboratorio y qué impacto tienen o tendrán en el futuro en los pacientes? Pues nosotros descubrimos una de las estrés-quinasas que se activa en obesidad, se activa también en cáncer hepático y que controla esa progresión de la enfermedad desde estatosis a cáncer hepático. Y lo que nosotros estamos intentando ahora mismo es intentar encontrar dianas moleculares, intentar encontrar un inhibidor para esa proteína y probarlo primero en ensayos con animales y después en ensayos clínicos. La otra rama que estamos haciendo ahora y que coordinamos varios hospitales en toda España, en donde hemos conseguido muestras de pacientes que están en diferentes momentos de la progresión desde hígado graso hacia fibrosis hepática, para intentar encontrar esos nuevos marcadores que puedan determinar qué pacientes van a progresar a desarrollar un tumor y qué pacientes no van a progresar, y a cuáles se tiene que llegar a evaluar cada año o cada 2 años para estar seguros de que vamos a diagnosticar el tumor cuanto antes. Bueno, como
Guadalupe no lo he dicho antes, pero es beneficiaria de una ayuda de la asociación. Desde 2018 financiamos un proyecto de investigación que lleva a cabo y bueno, pues ya sabe que este apoyo de la asociación representa el apoyo de la sociedad, que cada uno pone su poquito, ¿no?, para hacer un mucho que tenga un gran impacto en los pacientes. Y esta sociedad pues que al final nos está demandando cada vez más investigación en cáncer. Además, aparte del reconocimiento de la sociedad por parte de la asociación, has tenido el reconocimiento de tu tierra con estas 2 medallas de oro y quería preguntarte qué ha significado para ti este reconocimiento. Bueno, el reconocimiento de la Fundación es muy importante para mí. O sea, sin la aportación que la Fundación hace en España, tenemos un enorme problema en cuanto a financiación y la Fundación no solo en los programas que tiene para proyectos, o sea, programas que hay para que los estudiantes puedan venir al laboratorio e incentivar a que haya estudiantes que quieran estudiar y que quieran trabajar en investigación es básico para nuestros laboratorios y creo que para mí eso es muy importante, que la Fundación Española contra el Cáncer piense que nuestro proyecto es un proyecto que se merece ser financiado y tener en mi laboratorio gente que está financiada también tenemos estudiantes de doctorado, estudiantes que están haciendo prácticas en el laboratorio, creo que es muy, muy básico. En un país donde a veces la falta de financiación hace que se tengan que cerrar o ralentizar laboratorios. Y el reconocimiento social creo que también es muy importante porque al final la sociedad es la que pueda poner la presión para que los gobiernos inviertan en ciencia. Y ahora que está ahí toda la sociedad extremeña, yo apoyo a la sociedad extremeña porque si no se invierte en ciencia en tu propia tierra, no puedes pensar que tienen que invertir desde fuera. Creo que debemos ser conscientes de que nos guste más o menos, Cataluña ha invertido mucho en ciencia y creo que tenemos que intentar desde nuestro granito de arena forzar a los gobiernos a que inviertan en ciencia, porque solo así conseguiremos que la ciencia llegue a toda la sociedad y que sea equitativa. Que cuando yo voy a un hospital de Badajoz, de Cáceres, de Madrid, tenga las mismas posibilidades de encontrarme con un médico, con un equipo de investigación que le ayude, con todos los medios posibles. Por eso creo que la Fundación Española contra el Cáncer tiene una labor y hace una labor imprescindible, pero nosotros como sociedad creo que también tenemos la labor de exigir a nuestro gobierno que inviertan en ciencia. Estupendo. Bueno, creo que tienes el reconocimiento otra vez. Me gusta mucho lo que has aplicado, Guadalupe, porque yo oí una vez una frase y me recordó mucho al espíritu de la asociación, y es que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cada uno pone su granito de arena y se abordan proyectos de investigación inimaginables, ¿no? que tienen un gran impacto en el paciente, en la enfermedad y en todas sus fases. Creo que como mensaje nos podríamos quedar con que la investigación es clave para atajar las desigualdades que hay en cáncer, en supervivencia concretamente, que necesitamos poner al paciente en el centro, ¿no? Pero en el centro con todas sus dimensiones, desde la física como la psicológica, sin olvidar ninguna. Y además atendiendo a todas las fases del cáncer y todos los agentes que están involucrados, ¿no? Ya hemos visto el sistema de educación en la prevención, las agencias reguladoras, los gobiernos, los sistemas asistenciales, es un todo, ¿no? que necesitamos para que esto funcione. Quiero terminar aquí agradeciendo este pedacito, ¿no?, que nos habéis dejado para hablar de investigación a todos los que estáis allí. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias, Patricia, doctora Sabio, doctor Barbacid, doctora Barata. Es un verdadero orgullo compartir mesa con tanto nivel y un abrazo en la distancia.
Un abrazo. Adiós, hasta la próxima. Y el aplauso de toda la sala para vosotras. Antes de que se vaya Patricia y Guadalupe, ¿queréis alguna pregunta? Una, pues tenemos una. No sé si será de felicitación o pregunta comprometida, ya veremos. No, te vamos a dar el micrófono porque si no ellas no te oyen y tengo que decirlo yo y a lo mejor no te pongo las palabras que tú quieres. Ahí abajo, María. A ver, se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, por supuesto, felicitación porque esa juventud que esté ya investigando, pues me parece que nos deja o nos plantea un futuro bastante positivo. Yo quería hacer una pregunta, no sé, es que siempre he tenido la curiosidad porque he oído a la doctora Savio decir que el cáncer hepático no tiene indicadores, pero hay otros cánceres que he oído decir que son también más agresivos, que es el de pulmón y el de páncreas. Entonces, el sistema sanitario nos envía muchas cartas de cáncer de prevención de mama o el de colon, pero no vemos ninguno de estos. Entonces, ¿es que no existen indicadores para ninguno o es que, no sé? Buena pregunta. Guadalupe o Patricia, pero vamos, yo creo que va más para Guadalupe. Guadalupe, sí. A ver, cuando yo digo que el cáncer de hígado no tiene indicadores, es porque no tienes tampoco sintomatología casi. O sea, tiene los síntomas de una indigestión o síntomas de pérdida de apetito. En cambio, los cánceres que has nombrado, como son el de pulmón y el de páncreas, sí tienen síntomas claros. Por eso, al final, se detectan un poco antes. Hay cánceres que tienen que son mucho más fáciles de diagnosticar mucho antes y por eso se hacen cribados, como el de mama, que se intenta hacer cribado, el de colon, se hacen muchos cribados. Dependiendo del tipo de cáncer, el cribado no es tan sencillo. En el de colon te pueden hacer una colonoscopia, pero para mirarte si tienes un cáncer en pulmón, te tienen que hacer unos rayos X. Entonces, no se pueden hacer rayos X continuamente a la población, que es el problema. Entonces, por eso ahora una gran parte de la investigación es intentar, como la doctora Patricia ha hablado, de las biopsias líquidas, que es intentar ver si en nuestra sangre tenemos marcadores de que tenemos algún tipo de cáncer. Y eso es ahora una gran parte de la investigación para intentar atajar esos cánceres en los que no podemos hacer cribado a la población de una manera no invasiva, se puedan diagnosticar tempranamente y con ello poderlos tratar de la mejor manera posible. Pues yo creo que has contestado perfectamente, Guadalupe, y se ha entendido muy bien. Nada, un abrazo en la distancia, vamos a continuar con la mesa. Sí que me ha sorprendido que bueno, toda la sala, a Ana Barata, pese a estar en Boston, le hemos entendido perfectamente su americano. Parecía que hablaba en español. Una cosa increíble, qué bien hablamos inglés desde Badajoz. Así que, nada, por romper un poco el hielo. Que muchísimas gracias, un beso muy fuerte y vamos a continuar. Yo sigo. Adiós.